Porque estos ácidos tienen muchísimos beneficios para el ser humano. Sí. Por ejemplo, de liberación de toxinas. El glucurónico especialmente. La desintoxicación del hígado, del cuerpo. Hola gente, bienvenidos a nuestro podcast Parche Kombucha con Potes Nirvana. En nuestro capítulo anterior estuvimos hablando un poco acerca de los alimentos fermentados. ¿De qué más hablamos? Sí, pues fue una introducción pues a todo este tema de la kombucha, qué es la kombucha, un poquito de la historia de la fermentación, un poquito del proceso de producción de la kombucha. Les compartimos también nuestro producto, les mostramos un poquito de nuestro producto. Exacto, aquí tenemos una bolsita. Sí, fue una introducción básicamente a qué es, para todas las personas que no están tan familiarizadas con el tema y de pronto están interesados pues en conocer más, pues la idea es que este sea el espacio para eso. Perfecto, y quedamos también con un interrogante hacia el final de nuestro primer podcast sobre una duda que muchas personas nos han preguntado acerca de qué pasa con la glucosa, con el azúcar en ese proceso de fermentación de la kombucha. Y hoy vamos a hablarles un poco al respecto. Entonces, para ello tenemos a nuestra científica de la empresa, mi hermana, que nos va a hablar un poquito de eso. ¿Qué pasa, Kate, con el azúcar, la panela, la fructosa, sí, de la fruta también? ¿Qué pasa en la fermentación de la kombucha? Bueno, pues el tema del azúcar con la kombucha yo considero uno de los más importantes, porque es que no se puede producir kombucha sin azúcar. Y si no se tiene una fuente de carbono, porque el azúcar acá viene a ser la fuente de carbono en el cultivo. Entonces, sea azúcar, sea panela, sea otras fuentes, menos miel, que eso hay un detalle importante. Cuando se usa miel con té verde, por ejemplo, se prepara una bebida diferente a la kombucha. Entonces, si alguien alguna vez pregunta, si ese es un dato curioso, si alguien alguna vez pregunta si se puede hacer kombucha a base de miel con té verde, eso ya no sería kombucha, eso es otra bebida fermentada. Ay, ¿cómo se llama esa bebida? Hun se llama. Ah, se llama Hun. Wow. Sí, esa es otra bebida, sí. ¿Y qué pasa si uno pronto tiene un líquido de arranque de kombucha y le pone miel? Uno puede transformar, pero si es a base de té verde, ¿no? Nosotros producimos a base de té verde y de té negro. Entonces con té negro no se podría, con té verde sí se podría transformar. Qué interesante, hasta yo estoy aprendiendo también aquí. Sí, entonces claro, el azúcar es muy importante porque vamos a ver que así como nosotros necesitamos energía y fuentes de energía para llevar a cabo procesos metabólicos, ATP, biológicos necesarios, asimismo entonces nuestros cultivos dentro de la kombucha necesitan una fuente de energía, lo que las debe y lo que las impulse a crecer, a reproducirse, a producir todos esos compuestos activos, y el azúcar es como esa gasolina, pues, lo que les da combustible. ese arranque. Exacto. Entonces, no se puede hacer kombucha sin azúcar. Entonces, por eso es que mucha gente a veces sí pregunta, bueno, si esto tiene azúcar, pues como estamos como en esta dinámica de que se ha empezado como a hablar mucho de las comidas y de los alimentos saludables, y se habla mucho de que el azúcar pues no es saludable. Es dañina. Y especialmente para personas que tienen ciertas condiciones como la diabetes. Entonces, cuando las personas nos preguntan, bueno, y entonces si esta bebida tiene azúcar, o sea, hay gente que inmediatamente dice, ¿tiene azúcar? No, entonces no la puedo tomar porque tengo diabetes. Entonces ahí es donde entra un poquito de hablar y conocer un poquito qué pasa con el azúcar y por qué la kombucha, a pesar de que tiene azúcar, sí puede ser consumida por personas que tengan cierto tipo de diabetes. Pues yo creo que para hablar de qué es lo que pasa con el azúcar en la kombucha hay que tener muy en cuenta un término que está dentro del nombre del cultivo. En el video anterior les hablamos un poquito de que los cultivos de kombucha se llaman scobies. Y eso es una sigla. Y la S es una palabra muy particular. Si Mauro, ¿te acuerdas? Hace referencia a la simbiosis. Exacto, entonces, ¿vos sabes qué es la simbiosis? ¿O te acuerdas de las clases de biología? Eso siempre lo vieron en las clases de biología. Simbiosis es cuando dos especies se
digamos, tienen una relación en la que ambos aportan para beneficiar al otro. Sí. Por ejemplo, donde hay ganado, uno ve que siempre está el ganado y hay pajaritos que están cerquita del ganado. Y esos pajaritos, hay momentos en que se le posan encima al animal y se le comen pues las pulgas, las garrapatas, los limpian. Y les limpian también cerca de los ojos, las lagañas, todo eso se lo comen los pajaritos. Los pajaritos. Y los pajaritos están obteniendo nutrientes. Y el ganado, el toro, por ejemplo, o bueno, ese animal puede ser incluso hasta un elefante, bueno. Sí. Se beneficia de que le están limpiando su cuerpo de parásitos. De parásitos, ajá. Lo mismo pasa con muchos peces de mar. Las ballenas y todo eso. Uno siempre ve una ballena y le ve como pececitos pegados. Porque como las ballenas son lentas y ellas mismas pues no pueden, pues por su tamaño no pueden ellas limpiarse. Ajá. Entonces hay muchos pececitos que se le pegan a comérsele pues todos los hongos que le puedan crecer en la piel a la ballena, etcétera. Sí. Sí, pues la simbiosis, o sea, es chistoso porque la simbiosis es como una interacción biológica, como decías, entre dos especies, dos tipos de organismos, pero la simbiosis es el concepto más grande. Dentro de la simbiosis hay diferentes tipos de simbiosis, y lo que vos estabas llamando, por ejemplo, cuando los dos se benefician, es un tipo de simbiosis diferente, que es mutualismo. Ah, ya. Pero está el parasitismo, por ejemplo. ¿Y también es simbiótica? Sí, es simbiosis, porque es que la simbiosis es cuando hay una relación y no necesariamente los dos obtienen beneficios. Ah, bueno, ahí yo estaba errado. Sí, pero no, igual, o sea, no estás tan errado porque en la mayoría... vos estabas hablando del mutualismo específicamente. Ok, perfecto. Ajá, y lo que pasa en la kombucha es un tipo que es más de tipo mutualista. Ellos se ayudan entre sí. En este caso estamos hablando de las levaduras y las bacterias. Entonces, la simbiosis dentro de la kombucha es porque las levaduras producen ciertos compuestos que luego las bacterias van a usar para ellas también hacer su producción y así sucesivamente entre las dos. Y las bacterias son las que generan el ácido que protege a todo el cultivo, exacto, incluidas las incluidas levaduras. algunas levaduras, exacto. Entonces, por eso es que aquí están... Es mutua el beneficio es el mutuo. beneficio es mutuo. Y entonces, ¿por qué metí yo acá el tema de la simbiosis con el tema del azúcar? Porque precisamente lo que sucede cuando empieza una fermentación y nosotros, digamos, le añadimos azúcar, nosotros le añadimos sacarosa a la fermentación, es que entonces ahí van a entrar las levaduras y las levaduras son las que van a empezar la acción. Las levaduras se van a encargar de transformar esa sacarosa en glucosa y en fructosa. Entonces empiezan a transformar. Hacen esa primera transformación. Luego, ¿qué va a pasar? Luego las bacterias van a llegar y ellas también van a usar. Acá eso se empieza a dividir. La verdad es que eso es un complejo de metabolismo bastante interesante. Porque luego, ¿qué va a pasar? Es que tanto las levaduras como las bacterias van a usar la glucosa y las van a empezar a transformar en su propia línea, pues, de trabajo, por así decirlo. Y cuando, digamos, las levaduras hacen un proceso con la glucosa, ella va a desembocar en un tipo de compuesto diferente. Normalmente al final termina produciéndose etanol. Y por la parte de las bacterias pueden usar la glucosa para producir ácido glucurónico o glucónico, varios ácidos de ese tipo. Pero también puede usar el etanol de las levaduras y producir ácido acético. Perfecto, entonces, como vinagre. Ajá, exacto. Y ese es uno de los compuestos principales dentro de la kombucha, los ácidos. Y el ácido acético es, mejor dicho, uno de los más comunes. Entonces, tú mencionaste también el ácido glucurónico. Glucurónico y glucónico. Y glucónico. Los dos provienen del proceso de la glucosa por parte de las bacterias. Miren qué importante es el azúcar. Porque estos ácidos tienen muchísimos beneficios para el ser humano. Sí. Por ejemplo, de liberación de toxinas. El glucurónico especialmente. La desintoxicación del hígado, del cuerpo. Tienen muchas funciones ahí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Esa simbiosis permite que levaduras y bacterias trabajen en conjunto, empiezan a transformar la glucosa y lo que pasa es que al final nosotros no vamos a tener glucosa como tal.
en la bebida. Sí va a haber un azúcar residual al final de todo el proceso de fermentación, cuando nosotros empacamos la kombucha, ahí va a quedar unos trazos de azúcar, pero no es la misma azúcar que se puso al inicio, no es la misma sacarosa, hay un cambio químico, sino que hay un cambio, hay una transformación. Y puede ser, normalmente es fructosa, y esa fructosa es no solamente por la transformación, sino también cuando se le añade fruta. Cuando nosotros en la segunda fermentación añadimos fruta, ahí también hay azúcar, pero pues es el azúcar natural. O incluso hierbas aromáticas, que también pueden tener fuentes de carbono en sus tejidos. Exacto, recordemos, hay muchos tipos de azúcar, ¿no? Y que dependen mucho de la fuente. Cuando son naturales, pues no significa que sean malas, porque ellas entran al organismo y ellas entran en un proceso de metabolismo que es importante para nosotros como seres vivos, y se van a ver transformadas y van a ayudar también en los procesos fisiológicos. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando usted está tomando una kombucha, no está tomando, o sea, el hecho de que tenga azúcar no quiere decir que sea un azúcar mala, primero, y segundo, la cantidad es bastante mínima. Entonces, por eso es que es una bebida que, o sea, esa es una de las primeras razones por las que es una bebida que en realidad a los diabéticos no les genera daño, especialmente las diabetes tipo 2. Ya. Antes, por el contrario. Por el contrario, entonces beneficioso para las personas que tienen entonces, diabetes. ¿qué pasa? Lo que pasa y es que acá se empiezan a combinar otras cosas. Entonces ya no depende tanto del tema del azúcar, sino depende más del tema de otros compuestos que tiene la kombucha. Que ayudan a procesar mejor ese azúcar. Exactamente. Entonces, claro, en medio de todo este proceso de simbiosis y de metabolismo se generan otro tipo de compuestos que se conocen porque son antioxidantes. Y los antioxidantes son muy importantes para las personas que sufren de diabetes. Un ejemplo de otra bebida que también es muy buena para las personas que tienen diabetes es el vinagre de manzana. Y para los que no sabían, el vinagre de manzana utiliza manzanas y las manzanas tienen azúcar. Tienen fructosa también. Que es la fructosa. Y para hacer una botellita de vinagre de manzana se requieren varias manzanas. Entonces, pero en el proceso de fermentación se necesita esa fructosa, ese azúcar, para que en el producto final tengamos vinagre de manzana. O cualquier tipo de vinagre de frutas. Bueno, muchos alimentos fermentados necesitan ese combustible para poder iniciar todos esos procesos químicos, bioquímicos que suceden allí. Exacto. Y entonces aquí el tema de la kombucha como tal con la diabetes es que como la kombucha se hace a base de té, ¿no? Té negro, té verde, bueno, una variedad de tés. Los tés son muy ricos en polifenoles, que son unos compuestos que se conocen porque son antioxidantes naturales. ¿Y qué pasa? Cuando el té por lo general es muy rico en esos compuestos. Cuando se usa en la kombucha, pues la kombucha también usa esos polifenoles, los transforma en diferentes tipos también de fenoles, o se queda con ellos tal cual, y entonces eso le da unas características antioxidantes a la bebida como tal. Y cuando se habla de la diabetes como tal, que es cuando pues digamos, bueno, hay diferentes tipos de diabetes, pero cuando uno habla de diabetes uno dice, bueno, es que la persona no puede consumir azúcar porque se le elevan los niveles de glucosa en la sangre y pues eso no es bueno para el organismo. Sí, el cuerpo se vuelve resistente a la insulina. Empiezan a haber una serie de daños en el cuerpo, a nivel también de riñones, hígado y otros órganos en el cuerpo, a nivel de sobrepeso. Todo por la resistencia a la insulina. Ya la persona no elimina el azúcar y la empiezas a acumular en el cuerpo. Sí, y entonces la importancia precisamente digamos en este caso del té y de la kombucha es que, y se ha visto en muchos estudios que se han hecho en diferentes tipos de modelos animales, es que los extractos de té, ya sea té solo sin fermentar o ya sea té fermentado, que sería kombucha, ayudan a disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, esa es una de las vías por las que el consumo de té o el consumo de té fermentado o kombucha puede ayudar a mejorar la condición de la diabetes en las personas que la adicional a los otros compuestos que estábamos hablando ahorita de los ácidos que se generan, ¿no? Estamos hablando de que el té también es beneficioso para el ser humano.
y fermentado, pues se potencian también todos esos beneficios del té verde en este caso, o el té negro también. Este tema de la kombucha, o entre los beneficios de la kombucha, se supone que las enfermedades de tipo de salud mental, demencia, Alzheimer, ese tipo de enfermedades hoy en día se le llaman también diabetes tipo 3. Y muchas derivan de la resistencia a la insulina. Muchas personas que tienen diabetes tipo 2 empiezan a generar también problemas de salud mental. Por algo se le llama también la diabetes tipo 3. Entonces, el consumo de antioxidantes, el consumo de bebidas fermentadas como la kombucha, también ayudan a prevenir ese tipo de problemas. Una persona de edad que se alimenta con frutos secos, con alimentos ricos en antioxidantes, alimentos fermentados, también está aportando beneficios a su salud mental. Sí, y también pues, o sea, eso sí no es un campo que se haya estudiado mucho en la parte de la kombucha y la relación con el tema de las enfermedades a nivel, pues, ya más psicológico y todo el tema a nivel mental. Pero sí, o sea, no es algo muy explorado, pero ya se ha empezado a estudiar y ya se ha empezado a recomendar que este tipo de bebidas sí pueden ayudar mucho. Incluso no solamente con el estado de ánimo. Exacto. Por el tema psicológico. Ajá, exacto. Pueden ser muy buenas para mejorar las condiciones ya más a nivel psicológico también. Pero pues es algo que no se ha estudiado mucho todavía. Sí, es que el tema psicológico tiene, no se tiene muchas ramas, ¿no? Es multifactorial. Exacto, sí. Pero bueno, la alimentación indiscutiblemente aporta para bien o para mal en la salud mental, en la salud emocional también. De ese tema sí han habido estudios en cárceles, por ejemplo. Han estudiado de lo que se alimentan los presos en Europa. Han hecho estudios al respecto y han demostrado que en los lugares en las cárceles donde se preocupan porque los presos tengan una alimentación balanceada, rica en verduras, frutas, rica en agua y no en azúcares o alimentos con exceso de carbohidratos o sobreprocesados, industrializados, han tenido, digamos, en el comportamiento, la persona puede volverse más tranquila, más tolerante, se ha demostrado, o más agresiva, incluso en los niños también. Un niño que se alimenta a punta de papitas fritas y muchos hidratos de carbono, ¿es que se llama? Bueno, muchos carbohidratos. Carbohidratos, ajá. O azúcares de gaseosa, por ejemplo, que son azúcares industriales. Esos niños tienden a ser más agresivos con sus compañeritos, etcétera. Sería muy interesante. Voy a dejarles vamos a dejarles en la descripción ese estudio. O si encontramos más, pero yo tengo presente uno. Y de hecho hay un documental al respecto. Pero me parece súper interesante que la persona caiga en depresión también. Hay más probabilidades si se alimenta mal. Pero pues es multifactorial, hasta el clima, las relaciones interpersonales, los temas en el trabajo y todo eso, la deprivación del sueño. Es decir, la salud física y mental son temas que en el siglo XXI se han ido deteriorando porque hemos descuidado mucho el cuidado de nuestra alimentación y de nuestro cuerpo. Hoy en día, por el corre-corre, por la vida estresante que tenemos en las grandes ciudades, las personas no tienen tiempo para cocinar, sí. No tienen tiempo para dormir, no tienen tiempo para meditar, para su vida espiritual, y en consecuencia son personas más ansiosas, son personas más estresadas, son personas más irritables.
y son personas que su salud también tiene un impacto. La salud del colon, por ejemplo. Cada día hay personas que sufren más del colon. Hay personas que tardan muchísimo en ir al baño. El colon irritable, que se inflaman. Incluso, tal vez entre las personas que nos están viendo, hay algunos que cuando tienen una discusión con un familiar o con su pareja, sienten que el colon se les inflama y les duele. Miren qué interesante cómo hay una correlación entre la salud del cerebro, de cómo te sentís vos y cómo se siente también tu cuerpo. Entonces, es muy interesante mirar cómo uno cuando empieza a tener todos los ámbitos de su vida en equilibrio, y eso incluye muchísimo la alimentación. También, digamos, los temas de la depresión, los temas del estrés, los temas de la ira. Muchas personas dicen que fue producto de la pandemia, pero pues yo pienso que es producto de la vida del siglo XXI, que cada vez las personas son como más agresivas. Uno va en la calle, va manejando, curiosamente hoy me pasó, con Diana le comentaba a Kate, le comentábamos que un señor nos cerró y el señor hasta nos gritó un montón de cosas y nos frenó en seco y el señor se bajó del carro, es una anécdota, y yo ni siquiera abrí la puerta ni nada, o sea, nos quedamos ahí tranquilos, pero hay muchas personas que contestan, si los gritaron contestan con otro grito, si se bajaron del carro pues se bajan armados, etcétera. Todos esos temas de intolerancia, de agresividad y todo eso, tiene mucho que ver con todos los balances en la vida, en nuestra vida. Tal vez en otro podcast podemos también hablar de otros hábitos también saludables para cuidar la salud mental y física. Sí, es que el tema creo que esa es una de las cosas que, digamos, tenemos que como cambiar un poquito el chip de pensar que de pronto todo el tema de la salud mental va desconectada de los otros sistemas, pues, a nivel físico, porque es que en realidad no, o sea, todo está conectado y el cerebro, pues, siendo pues el centro, pues, principal, cuando uno empieza, y todo ese tema del estrés y todo el tema de la irritabilidad y de la ira, todo eso hace que muchos niveles de hormonas y de procesos metabólicos normales pues también cambien, y si eso cambia, los compuestos que se forman pueden ser muy diferentes de los que normalmente se forman, y todo eso, por eso es que puede estar afectando otras áreas y especialmente el sistema digestivo. Hay muchas teorías acerca de la conexión que hay entre el cerebro y el sistema digestivo. Nuestro segundo cerebro. Ajá, entonces... Si ustedes buscan, le preguntan a Google o averiguan cuál es nuestro segundo cerebro. Hoy en día están naciendo nuevas teorías al respecto, de que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Y la neurogénesis está muy relacionada con que vos tengas una buena salud en tu sistema digestivo, una diversidad en tu microbiota. Tiene mucho que ver también con la salud aquí arriba y en todo tu cuerpo. Y en que todo el sistema, otros órganos también estén bien. Exacto, sí, entonces, o sea, creo que nosotros, o sea, por eso es que debe ser tan importante en que se mantenga ese equilibrio. Entonces, si hay salud en mi área digestiva, y si hay salud en mi área mental, y si hay salud en mi área reproductiva, bueno, en todos los sistemas que tenemos dentro del cuerpo, pues entonces ahí es donde se va a ver de verdad un bienestar y un equilibrio, pues, en la salud. Sí, y es muy interesante que muchos mitos que habían en décadas anteriores acerca de que uno nacía con un número determinado de neuronas y moría con esas, o que en el transcurso de la vida se perdían y ya, o sea, prácticamente perdiste. Pero hoy en día hay muchos estudios que han demostrado que actividad física, el buen dormir, la buena alimentación, o el estar aprendiendo cosas diferentes constantemente está renovando también, o creando nuevas conexiones neuronales que
en otras palabras, es lo que también te asegura de que no vayas en tu vejez a sufrir de demencia o de enfermedades degenerativas en temas mentales. Pero bueno, seguramente en otro podcast también podríamos hablar un poquito más al respecto. Bueno, y acerca de todos esos otros temas en los cuales tiene impacto también la buena alimentación y los hábitos de vida, entre otras cosas, la kombucha también es muy buena para prevenir el tema del cáncer. Y ese es un tema que vamos a abordar en nuestro próximo podcast. Entonces los invitamos a estar conectados. Así es. Sí, o sea, ya como simplemente pues para dejarles un poquito ahí la inquietud del tema del cáncer y de la diabetes. O sea, nosotros hoy hablamos un poquito de la diabetes. Están relacionadas, ajá, ¿no? Sí, claro, están muy relacionadas porque, o sea, todo este tipo de enfermedades agudas y crónicas, no solamente la diabetes, el cáncer, sino a nivel cardiovascular y de otro tipo Tienen una estrecha de relación. órganos, ajá, están muy relacionados con el tema del estrés oxidativo, que es un concepto biológico. Entonces, pues vamos a hablar de eso entonces en el próximo episodio para a quienes estén interesados. Para que no se lo pierdan, si no se han suscrito aún, los invitamos a que lo hagan, porque se vienen pues temas y discusiones muy pero muy interesantes sobre cómo mejorar nuestro sistema y nuestros hábitos de vida. Igualmente, si tienen preguntas, si les quedaron dudas que quieran que resolvamos, también nos pueden contar y todo eso trataremos de abarcarlo. Y si todavía no nos siguen en nuestras redes sociales, los invitamos. Potes Nirvana. Hasta la próxima. Chao. Chao.